Este audio está especialmente diseñado para poder hacerte dormir. El audio solo, sin ninguna imagen de unicornios blancos volando por el cielo. Solamente el audio, porque la idea es que lo escuches con los ojos cerrados y de esa manera, yo pueda hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr que te duermas? Bueno, contándote una historia, como se hizo siempre, como nos contaban a nosotros de niños, incluso como podemos llegar a ser nosotros ahora mismo, contándole una historia a nuestros niños. La historia va a ser por momentos inconexa, me vas a escuchar hablar de cosas que no tienen demasiado sentido, me vas a escuchar irme de tema, me vas a escuchar incluso hablando mucho antes de llegar a contar la historia. Pero no te vayas, está diseñado así, es a propósito. Toda esa locura, toda esa aparente desconexión tiene un sentido. Quiero distraer tu mente y luego aburrirla para que te puedas dormir. Es la mente la única que puede poner en stand-by el cuerpo cuando decide que no hay nada más importante para hacer. Si empezás a escucharme, empezás a concentrar tu atención y luego lo que yo te cuento deja de interesarte, tu mente entenderá que ya no es necesario, ya no es importante seguir escuchándome y no hay ninguna otra cosa más importante en este momento más que dormir. No hay meditación, no hay sonidos de cascadas, solamente mi voz contándote una historia como siempre. Las historias son el mejor método para quedarse dormido. Escuchá y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Sebastián, igual que tú. Te envío el mensaje de Estados Unidos. Yo soy de Venezuela y nada, que muchísimas gracias por los podcasts. La verdad me ha funcionado y ahora no tengo insomnio ni nada de eso, pero cuando trato de dormir no sé, no puedo parar de tener ideas y pensar de cosas. Entonces el podcast me ayuda lo suficiente. Así que bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya estés quizás con los ojos húmedos porque has bostezado recién. Yo he bostezado recién, por ejemplo. Tengo una especie de bostezo previo a la grabación de este podcast. Es por eso que el bostezo no ha salido como sale habitualmente. Sí, he bostezado recién, hace unos minutos. Un bostezo repentino ha llegado a mi vida y no lo he despedido. ¿Sí? Antes de irse, el bostezo dura poco. Si hay algo efímero en la vida de cada una de las personas, es el bostezo. El bostezo llega y casi inmediatamente se retira y uno ni siquiera tiene oportunidad de ir a despedirlo. ¿Sí? Es más o menos como el sueldo que uno cobra mes a mes y que llega y que inmediatamente se va. ¿Sí? Incluso se va más rápido que un familiar de esos que viene del exterior, ¿no? De esos familiares que uno tiene muchas ganas de ver y que pareciera como que se va rápido. Y en realidad no es que se vaya rápido, sino que uno, como tiene muchas ganas de ver a esa persona, el tiempo que comparte con ella le resulta poco, se le pasa rápido. Bueno, en el caso del sueldo no es que se pase rápido, sí, pero sí resulta poco. Y sí se va rápido. Y uno no tiene oportunidad de despedirlo, así como tampoco tiene oportunidad de despedir al bostezo. El bostezo es una de las cosas más rápidas que ocurren en la vida de una persona, es una de las cosas más rápidas que llega y se va, así como el sueldo. ¿Sí? Ténganlo en cuenta.
Este es un podcast en el cual vamos a intentar dormirnos. Este es un podcast en el cual vamos a intentar que el sueño llegue y que nos afecte y que nos tome de cuerpo entero. Sí, más o menos esa es la idea. Que el sueño llegue y nos tome. Habitualmente uno no quiere que el sueño llegue y lo tome, pero lo tome cual jugo de naranja, ¿no? Porque está bueno cuando uno se siente jugo de naranja, que venga el sueño y lo tome, dependiendo quién seamos y la persona que nos guste, también podemos esperar a que venga otra persona y nos tome cual jugo de naranja. Entonces, bueno, la idea de este podcast es hacerte sentir jugo de naranja. Ni siquiera hacerte sentir una naranja, porque sería más o menos difícil. Igualmente yo creo que es más fácil sentirse una naranja que sentirse un jugo de naranja. ¿Qué sé yo? Comiendo un poco de más ya nos podemos sentir una naranja en lo que tiene que ver con la forma. Es difícil sentirse jugo de naranja, porque ¿cómo nos vamos a sentir líquidos? ¿Sí? Es más fácil sentirnos redonditos por haber comido algo de más. Pero sentirnos líquidos es como bastante difícil, entonces es más fácil sentirse una naranja. Entonces, lo ideal sería que no venga el sueño y nos tome, o no venga otra persona y nos tome, sino que venga otra persona y nos coma. Si hay, por ejemplo, una vecina que nos está llamando la atención, una vecina a la cual miramos, una vecina que nos resulta atractiva, es momento de ir a decirle: discúlpeme vecina, estoy aquí para que usted venga y me coma. Puede venir a comerme. O, claro, uno puede mandarle un mensaje situado en el futuro, ¿no? Estimada vecina, estoy aquí en mi casa cuando usted quiera, cuando usted lo disponga, cuando usted tenga un poco de tiempo libre, eh, puede venir y comerme. Firmado el vecino de la esquina. Punto. Es una buena manera de acercarse a la vecina y además de sentirse una naranja. Porque si uno se siente una naranja, espera a que la otra persona venga y lo coma. Y así es como uno tiene que sentirse, si es que espera que los demás lo coman. Si no espera que los demás lo coman, puede sentirse un ser humano también, tranquilamente. Pero si quiere que alguien se lo coma, debe sentirse una naranja. O cualquier, qué sé yo, se nos ocurrió una naranja, pero bueno, puede ser cualquier elemento comestible, cualquier fruta, por ejemplo. Puede ser una papaya, tranquilamente. Uno se siente una papaya y espera a que alguien venga y lo coma. En fin, le voy a enviar un saludo muy grande, un abrazo muy grande a Sebastián, que nos habla desde Estados Unidos. A pesar de ser de Venezuela, en este momento nos habla desde Estados Unidos y, bueno, nos ha enviado este audio que le agradecemos un montón y habla de las ideas que a uno le llegan de noche y esas ideas que no que a uno no lo dejan dormir, ¿no? Son esas ideas justamente las que a uno no lo dejan dormir. Por ejemplo, podría llegar a ser la idea de que uno es una naranja. Esa idea puede llegar a atormentarnos de noche, pero de una forma muy fácil, ¿no? La atormentación que nos puede llegar a generar la idea de que somos una naranja puede, no sé, llegar muy rápido, incluso también irse muy rápido. Otra vez, como el bostezo o como el sueldo. Así que no os preocupéis, la idea de que erais una naranja, se puede ir bastante rápido, ¿no? Simplemente con pensar que somos otra fruta. Igualmente, o sea, podemos tener algunos otros pensamientos que son los pensamientos de los cuales hablamos siempre, ¿no? Esos pensamientos que no nos dejan dormir, esas ideas que la mente empieza a procesar a la noche, en el momento menos indicado, ¿no? Pero ocurre que ese es el momento que la mente tiene libre, ya lo hemos hablado muchas veces. La mente durante el día está ocupada con todos los procesos que tienen que ver con nuestra vida, con lo que estamos haciendo, con lo que estamos desarrollando, con lo que estamos viviendo. Entonces a la noche es el momento en el cual la mente encuentra un lugar libre. La mente encuentra ya que toda la memoria RAM está
está despejada, toda la memoria RAM está vacía, está libre para poder ser utilizada, ya que nosotros ya estamos no solamente comidos y resguardados, sino también ya acostados a punto de dormir, ya incluso abrigados, entonces ya no debe preocuparse por sobrevivir. ¿Sí? El cerebro ya ha cumplido todas sus funciones y puede incluso, hasta te diría, entre comillas, descansar hasta mañana. Ya el cerebro ha cumplido su objetivo, que es intentar que nosotros lleguemos con vida al día de mañana. Ya nos hemos alimentado, ya hemos encontrado refugio, estamos en nuestra casa a punto de dormir, estamos abrigados, no corre riesgo nuestra salud, por lo tanto el cerebro se relaja y es allí donde la mente encuentra un lugar como para empezar a procesar un montón de ideas que le andan dando vueltas, ¿no? Que como moscas están dando vueltas por nuestra cabeza, quizás hace un tiempo, o quizás son ideas que han surgido el día de hoy, como por ejemplo creernos que somos una naranja. Pero bueno, hay ideas e ideas, ¿no? Nuestro amigo Sebastián, qué buen nombre que tiene Sebastián. Te das cuenta, ¿no? Te das cuenta que es uno de los mejores nombres que sus padres podrían haber elegido. Uno de los mejores nombres que se pudieron haber inventado, incluso si es que alguna vez alguien inventó los nombres, cual Edison, ¿no? Cual Thomas Edison, hay un Thomas Edison de los nombres, entonces, bueno, empezó a inventar nombres y luego cada uno, bueno, adoptó el que más le gustó, ¿no? Lo bueno que tienen los nombres es que son gratuitos. Los nombres uno no tiene que pagarlos. Hubo una vez una persona que le encomendó un nombre al Thomas Edison de los nombres y se lo remuneró. O sea, parece que no le gustaba ninguno de los nombres que ya existían. Entonces habló con una persona que era creador de nombres, le dijo, inventame un nombre, necesito un nombre. Era una persona que necesitaba un nombre distintivo, ¿no? Algo que lo destacara del resto de las personas. Entonces quería un nombre original, un nombre diferente. Entonces le encargó un nombre a una especie de escultor de nombres y bueno, obviamente le pagó por su trabajo y demás. Ahora vamos a contar esa historia. Pero bueno, te hablaba de Sebastián, que nos hablaba de estas ideas que llegan a la mente y para las cuales, o sea, para combatir esas ideas, no combatir las ideas al fin y al cabo, ¿no? Este podcast existe para distraer a la mente de esas ideas, no para combatirlas. Imagínate que, no sé, por la noche te viene la idea de creerte una naranja. Y con este podcast, bueno, no busco que dejes de creerte una naranja o dejes de creer que sos una naranja. Simplemente con este podcast busco que te olvides por un rato de que te crees una naranja o que te olvides por un rato de que sos una naranja. Quizás ahora mismo este podcast está siendo escuchado por una naranja real. Y esa naranja quizás me escucha escéptica, ¿no? Y dice, es imposible que yo pueda creerme una naranja porque ya soy una naranja. Ahora, ¿de qué color son las naranjas? ¿Puede existir una naranja de otro color? ¿O la naranja tiene ya marcado el destino en su nombre? Incluso el color que ella adoptará durante toda su vida ya lo tiene destinado en el nombre. Es lo mismo que aquellas personas que se llaman Celeste, por ejemplo. Alguien que se llama Celeste, bueno, tiene su color predefinido. Tiene su color ya, como quien dice, impuesto para toda su vida. Celeste, azul, blanca, hay muchos nombres, violeta, hay muchos nombres que tienen que ver con colores, ¿sí? La mayoría de las veces son nombres femeninos, no sé por qué, ¿sí? No recuerdo ningún nombre masculino que tenga que ver con un color, ¿sí? Por ejemplo, no conozco ninguna persona cuyo nombre sea blanco, sí, blanca. No conozco ningún hombre cuyo nombre sea azul, sí, una mujer.
cuyo nombre sea Celeste. Llegará el día en el cual los nombres no tendrán género, porque al fin y al cabo no tiene ningún sentido. Hay nombres que sí tienen género porque, bueno, terminan con O los masculinos y con A los femeninos. Hay eh, versiones, como quien dice. Incluso hay versiones que no tienen una vocal al final, es por eso que son los masculinos, y hay versiones que sí tienen una vocal al final, por eso son los femeninos, ¿no? Por ejemplo, Gabriel y Gabriela, ¿no? Tenemos masculino y femenino. Tenemos, por ejemplo, no sé, no hay un Horacio y una Horacia, ¿no? En ese caso sí podría ser un femenino Horacia, ¿no? Horacio, Horacia. Pero sí hay, por ejemplo, Florencia y Florencio. Existe el nombre Florencio, por más que no sea muy, que no esté muy arraigado, ¿no? Por más que no haya muchos Florencios en el mundo, existe el nombre Florencio. Entonces, bueno, termina con O, es para varón, termina con A, es para mujer. Pero volviendo a los colores, ¿no? No conozco ninguna mujer cuyo nombre sea naranja. Podría ser naranja porque sería un nombre femenino, termina con A, pero bueno, es como que ese nombre ya se lo ha apropiado la fruta. Quizás es por eso que ninguna mujer se llama naranja. O quizás ningún padre ha sido tan osado como para ponerle naranja a su hija. ¿Pero por qué? ¿Por qué ha sido tan discriminado el color naranja? ¿Por qué se utiliza el color celeste, el azul, el violeta, el lila? Incluso el lila, el blanco para nombrar personas y los otros colores no. Hay colores, bueno, que se sienten celosos de que algunos estén usados. Por ejemplo, el negro. El negro se utiliza como una especie de apodo y muchas veces es un color despectivo. Es un color vapuleado, además de ser despectivo, porque el negro no es un color que ha elegido ser despectivo, sino que se utiliza al color negro como siempre para referirse a la peor cara de las cosas, ¿no? Por ejemplo, alguien que trabaja en negro es alguien que trabaja sin pagar los impuestos, es alguien cuyo empleador no paga, por ejemplo, qué sé yo, su jubilación, no tiene recibo de sueldo, no figura, no está blanqueado. Allí es donde dije, ¿no? Donde se entendió perfectamente. No está blanqueado. ¿Qué significa estar blanqueado? Bueno, de alguna manera, en el ámbito laboral, estar en blanco significa tener como una especie de recibo de sueldo, ¿no? Un recibo de sueldo es un documento, de alguna manera, que certifica que nosotros estamos trabajando para tal persona y cuánto es lo que hemos cobrado, o cuánto es lo que cobramos por mes. Para tener un recibo tenemos que figurar como empleados ante la ley. Nuestro empleador tiene que informar a los determinados organismos que nosotros existimos en su plantilla, ¿no? Estamos ahí como trabajando para él y, bueno, él tiene que aportar impuestos al fisco que tengan que ver con nosotros como empleados. Si nosotros estamos trabajando para él y él nos paga, pero no aporta nada de impuestos por nosotros y nadie se entera que nosotros estamos trabajando para él, es un acuerdo, qué sé yo, entre él y nosotros, sin necesidad de haber ningún documento, ningún contrato mediante, en ese caso estaríamos trabajando en negro. ¿Y por qué? ¿Por qué siempre utilizar el color negro para las cosas malas? Porque en este caso, bueno, supuestamente lo malo es trabajar en negro porque no hay un aporte de impuestos y no hay un blanqueamiento, justamente. Y el blanqueamiento habla de cosas buenas. Estar en blanco significaría estar mejor que en negro. Significaría, qué sé yo, aportar impuestos, figurar en una nómina, estar, ¿no? Informado el fisco acerca de nuestra existencia como empleados, como trabajadores de,
Y bueno, en ese caso tendríamos quizás algunos beneficios que trabajando en negro no tendríamos. Entonces, bueno, siempre el negro se utiliza para denominar a lo malo por sobre el blanco. El blanco se utiliza para denominar a lo bueno. Vayamos a la misma naturaleza, ¿no? Si uno eh, ve una ropa blanca, significa, no sé, limpieza. Y una ropa negra significa suciedad. Bueno, no la ropa negra, sino que yo, una ropa cuando se ensucia se vuelve negra, o por lo menos se oscurece. Y cuando está blanca, o lo más clara posible, si es que no es de color blanco, sí, significa que está limpia. Por lo tanto, siempre volvemos a lo mismo. Lo blanco implica lo bueno y lo negro implica lo malo. Cuando una ropa se oscurece es malo porque está sucia. Hay que lavarla y devolverle su blancura. Otra vez, lo negro está asociado a lo malo y lo blanco está asociado a lo bueno. Porque cuando algo se vende de forma ilegal, se vende en el mercado negro. Otra vez, siempre está bien, no existe el mercado blanco, pero bueno, ¿por qué es el mercado negro? ¿Por qué se habla en economía muchas veces del lunes negro? No, qué sé yo, un lunes después de un fin de semana donde las acciones han bajado o cosas por el estilo. Yo he escuchado a veces que se habla del lunes negro como para hablar de un mal lunes, de un lunes para el olvido, de un lunes en los que la gente ha perdido dinero. Lo único que quizás es beneficioso, o por lo menos que se me ocurre hablando de días, es el viernes negro, porque el Black Friday eh, supuestamente proporciona ofertas y descuentos para que la gente compre productos. Pero es quizás lo único negro que podía llegar a ser beneficioso. Y no es que lo diga yo, o sea, no es que para mí lo único negro beneficioso es el Black Friday. Digo que a lo único que se refieren como negro, a lo único que adjetivan como negro, que es beneficioso, es al Black Friday. A todo lo demás que adjetivan como negro, supuestamente es malo. Es más, utilizan el adjetivo negro para referir que es malo. Para decir que algo es malo, para decir que algo es la peor versión de una cosa, por ejemplo, el mercado negro. ¿No? Existe un mercado, existirá un mercado blanco donde todo el mundo realiza transacciones de forma legal y existe un mercado negro donde, bueno, la gente realiza transacciones de forma ilegal. Quizás estas denominaciones tengan que ver con el racismo de antaño, ¿no? ¿Qué sé yo? Anteriormente y hace muchos años, espero que, bueno, esto ya esté erradicado totalmente, pero todo el mundo conoce acerca del odio racial y todo el mundo conoce que las personas de, de color, las personas negras, eran esclavos antes. Eran los esclavos de los blancos que se creían superiores a los negros. Y de hecho, digo, debe estar erradicada la esclavitud, pero el odio racial sigue existiendo. Muchas personas creen que por ser blancos son superiores a los negros. Quizás de esa época venga la denominación despectiva hacia el color negro, o por lo menos el uso del adjetivo del color negro para con las personas, para con las cosas que están mal. Quizás tenga que ver con las épocas en las que los negros eran esclavos y la gente consideraba que las personas de color negro eran inferiores a las personas de color blanco. Lo blanco estaba bien y lo negro estaba mal. Quizás esa concepción social de alguna manera
venga de esa época. Siempre lo blanco está bien, lo negro está mal. Quizás provenga de las personas. Las personas blancas están bien, las personas negras están mal. Habría que cambiar, ¿no?, la forma en la cual hablamos y dejar de decirle negro a las cosas que están mal. Porque tiene un inicio un poco desagradable. Si es que viene de allí, tiene un inicio un poco desagradable. El hecho de pensar que un blanco es superior a un negro, si hoy en día nos referimos a lo malo como negro y a lo bueno como blanco, justamente desde allí, desde la diferenciación entre personas, creo que tenemos que hacer todo lo posible por dejar de utilizar esos términos y dejar de referirnos como negro a lo malo. Obviamente va a ser difícil, ¿no?, porque estamos todos acostumbrados a hablar de una misma forma. Estamos acostumbrados a adjetivar de esa forma, incluso a entendernos. Incluso, como te digo, sería difícil para hacernos entender si empezamos a hablar de forma diferente. Qué sé yo, si al mercado ilegal, en vez de decirle negro, empezamos a decirle verde. Bueno, primero, la gente no nos va a entender, ¿no? Qué sé yo, quiero comprar algo en el mercado verde. Y alguien nos mirará de reojo, ¿no?, como diciendo, ¿a qué se referirá este hombre? O este hombre quiere comprar marihuana, o quiere comprar, no sé, alguna planta para decorar su espacio, para decorar su casa. Además, bueno, el verde quizás es terreno de Greenpeace. Y Greenpeace quizás tenga el verde ya asociado a su historia y quizás, bueno, tendremos problemas con Greenpeace si empezamos a decirle a algo ilegal mercado verde. Mercado naranja podría ser, ¿no?, también. Mercado naranja, pero igual no me suena, pero fíjate que tenemos esa cosa instalada. Digo, no me suena mercado verde, mercado naranja para algo ilegal, porque digo, no, pero son colores muy claros. No, no se pueden asociar con lo malo. ¿Por qué tengo esa cosa instalada de asociar lo oscuro con lo malo? Incluso, qué sé yo, desde una película, siempre lo negro está asociado a lo malo. Qué sé yo, una película de terror que siempre tiene oscuridad, pero en general, contra esas cosas no podemos hacer nada, ¿no? ¿Qué sé yo? Si la oscuridad es mejor para el desarrollo de, qué sé yo, de cosas que tengan que ver con películas de terror, con las tramas de las películas de terror, bueno, es totalmente entendible, ¿no? La oscuridad, el miedo y demás. Pero para otras cosas tengo ese chip instalado de que lo negro es malo. Y a todo lo que me quiera referir o todo lo que quiera identificar como malo, intentaré ponerle un color oscuro. Quizás venga de la oscuridad, ¿no? De esto que hablábamos recién de las películas de terror y demás. Quizás desde allí se identifique lo malo con lo oscuro, lo malo con lo negro, pero si viene desde los inicios de la humanidad y desde la diferencia racial, realmente sería cuestión de intentar erradicarlo, cosa que, bueno, sería bastante difícil. En fin, un abrazo muy grande a Sebastián, un abrazo muy grande a toda la gente que nos escucha desde Estados Unidos. Hay mucha gente que nos escucha desde allí, obviamente un público latino que está instalado en Estados Unidos. Sabemos que allí en ese país hay un montón de hermanos latinos viviendo allí, así que le mando un abrazo a través de Sebastián a toda la comunidad latina que está en Estados Unidos ahora mismo y que está escuchando este podcast con el anhelo de dormir, ¿no? Hay gente que está escuchando este podcast con un auricular, pero hay otra gente que estará escuchando este podcast con un anhelo de quedarse dormida y de poder descansar hasta mañana. Bueno, este podcast se ocupa de ello. Este podcast tiene como objetivo hacerte dormir contándote una historia
que será aburrida, que se volverá aburrida en realidad con el paso de los minutos. La idea es que todo lo atractivo que te puede llegar a generar, todo el atractivo que te puede llegar a generar, mejor dicho, todo lo atractivo que te puede llegar a resultar este podcast, se vaya diluyendo con el pasar de los minutos. Este podcast se vuelva aburrido, por lo tanto, al principio le prestes atención y luego esa atención se vaya diluyendo para que tu mente decida que es mejor dormir antes que seguir escuchándome. Patreon.com/podcast para dormirse, para todos aquellos que quieran colaborar con este podcast. Hay muchos que ya lo están haciendo. Ya los estuve nombrando en el episodio anterior. Igualmente voy a dedicarle un episodio a cada uno de ellos, ¿no? Como había prometido alguna vez. Voy a hacerlo quizás a partir de alguno de los episodios venideros, de los próximos episodios. No va a pasar mucho tiempo hasta que le dedique un episodio a cada uno de ellos, a cada uno de los mecenas que han colaborado o que colaboran con este podcast en patreon.com/podcast para dormirse. Déjame que te cuente una historia. La historia del día de hoy tiene que ver con el esculpidor de nombres o escultor de nombres. No sería un escultor, sino que sería una especie de creador, ¿no? Porque un nombre no se esculpe. Hay un adjetivo que nombré al principio cuando estaba hablando de la historia, cuando estaba adelantando quizás, spoileando la historia del día de hoy, y no recuerdo cuál era. No sé si era creador de nombres, no sé si era escultor, pensador de nombres. Me gusta pensador de nombres, ¿no? Podemos llegar a decir que uno de los protagonistas, ¿sí?, de la historia del día de hoy es un pensador de nombres. Era una persona que se dedicaba justamente a eso, a pensar nombres para aquellas personas que iban a tener un hijo y que no sabían qué nombre ponerle. Acudían a este señor, que era una especie de gurú que vivía en una alta montaña, y acudían a él para decirle: oh, gran maestro, por favor piénsame un nombre para mi hijo, porque ninguno me gusta. Me he comprado un libro que tiene 1800 nombres, más de 1800. Los libros traen muchísima cantidad de nombres, pero no me gusta ninguno. Oh, gran maestro, por favor, piénsame un nombre para mi hijo. No solamente iban los padres que estaban embarazados, ¿no? No solamente iban las personas que iban a tener un hijo próximamente, sino que también iban aquellas personas que ya no estaban conformes con su nombre. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, personas que habían cambiado de sexo, entonces les interesaba un nombre femenino o un nombre masculino. Incluso personas que se habían aburrido del nombre. Había personas también que se habían aburrido de su nombre. Por ejemplo, no sé, imagínate si con el oyente de hoy nos aburrimos de llamarnos Sebastián. Entonces acudimos al pensador de nombres, llegamos hacia la alta montaña y le decimos: oh, gran maestro, por favor, bríndanos otro nombre, porque ya estamos aburridos, estamos cansados de que nos llamen de esa forma. Entonces, bueno, el pensador de nombres nos piensa un nombre justamente para cada uno de nosotros. Cualquier persona que se aburra de su nombre puede ir a ver al gran pensador de nombres y pedirle que piense un nombre nuevo para ellos. Se complicaría su vida, ¿no? Porque, qué sé yo, si a mí me cambiaran el nombre ahora mismo, no tendría cómo comunicarme con las personas. Sería una persona muy solitaria. ¿Por qué? Porque andaría por la calle y todo el mundo me intentaría llamar y yo, ya sabiéndome poseedor de otro nombre, no respondería a mi nombre anterior. Sería como una especie de mascota perdida. Si alguien pierde un perro y a ese perro alguien lo encuentra y su dueño no lo reclama, quizás esa familia lo adopte, la familia encontradora del perro quizás lo adopte.
cuando la familia encontradora del perro adopta el perro, no sabe cómo se llama el perro. A no ser que el perro venga con una chapita en el collar. Pero no todos los perros vienen con chapita en el collar. Yo una vez fui a una especie de pet shop y quería comprar un perro. Y le digo, ¿qué tal? ¿Tiene perros con chapita en el collar? Me dice, no, los perros no vienen con chapita en el collar, ni siquiera vienen con collar. El collar se lo tiene que comprar usted y la chapita también. Ah, le digo, encima que me cobras el perro, tengo que gastar plata en el collar, ni siquiera sos capaz de ponerme el collar. La tienda de perros se llamaba Apple, ¿no? De la misma forma que en el iPhone, cuando vos compras un iPhone ya ni siquiera cargador te ponen, ni cargador, ni auriculares, ni nada. En este caso uno quería comprar un perro y no le habían puesto ni siquiera collar, chapita, nada. Yo me enojé en ese momento y dije, al final son como los iPhone, ni siquiera son capaces de ponerme un cargador o unos auriculares. Y la persona me dice, no, escúchame, no se enfurezca. No tenemos a los perros con collar porque no queremos que ellos estén incómodos y además no le ponemos chapita porque no sabemos cómo es el nombre. Usted debe bautizar al perro. Ah, encima le digo, tengo que bautizar al perro, o sea, ni siquiera me lo das bautizado. Cada vez peor los teléfonos estos y los perros estos de Apple. Así que obviamente me fui ofuscado, pegué media vuelta y cerré la puerta fuerte, como para que la persona ahí del pet shop supiera mi enojo, ¿no? Imagínate. Voy a comprar un perro y encima tengo que yo tomarme el trabajo de ponerle el nombre. O puedo llevar el perro al gran pensador. Hay gente que llevaba a los perros al gran pensador. Llevaba a los perros y le decía, oh gran pensador, por favor piensa un nombre para mi perro. Bueno, ocurre que la gente que adopta el perro, si el perro no trae chapita, no sabe el nombre anterior del perro. Entonces lo rebautiza con otro nombre. Y el perro al principio está medio confundido porque el perro estaba acostumbrado al nombre anterior, por ejemplo, Spike. Y ahora la familia nueva lo bautiza como Manchita. Al principio el perro, bueno, tendrá problemas por reconocerse como Manchita, porque él está acostumbrado a responder al nombre de Spike. Pero con el tiempo asociará su persona al nombre Manchita y responderá a ese nombre. Bueno, a mí me pasaba lo mismo. Yo cuando fui a cambiarme el nombre, la gente me llamaba por la calle y yo tenía el nombre cambiado ya y ya no respondía. Cual Manchita, ex Spike, yo ya no respondía al nombre Spike. Ocurre que nadie sabía que yo me llamaba diferente, por eso nadie me llamaba por mi nombre nuevo. Y me volví una persona muy solitaria, me quedé sin amigos. Yo veía que gente se cruzaba por delante mío, gente que yo reconocía como mis amigos, pero me llamaban por mi nombre anterior y yo ya no era esa persona. Uno, cuando va caminando por la calle y dicen, por ejemplo, Juan Pedro, Juan Pedro. Si uno no es Juan Pedro, no se dará vuelta. Yo ya no era Sebastián. Por lo tanto, no me daba vuelta cuando alguien decía Sebastián, Sebastián. De hecho, me trajo bastantes complicaciones, ¿no? Porque, qué sé yo, las tarjetas de crédito tenían mi nombre anterior y por lo tanto yo no las podía usar porque tenían mi nombre anterior. El carnet del gimnasio decía mi nombre anterior, yo quise ir al gimnasio y ya no podía. Es más, entregué el carnet del gimnasio al gimnasio diciendo, alguien perdió este carnet. Fíjense, se llama Sebastián. La persona del gimnasio me miró como diciendo, pero sos vos, estúpido. Yo le dije, no me mire porque yo soy muy parecido a esa persona, pero ya no soy esa persona. Pegué media vuelta y me fui. La persona del gimnasio se me quedó mirando, ¿no? Pero bueno, yo entregué el carnet, cual carnet perdido, para decir, bueno, si alguien lo perdió, seguramente lo vendrá a buscar aquí a la recepción y bueno, es allí donde debe estar. Yo dejé de ser esa persona.
esa persona quizás nunca fue a reclamar ese carnet, porque esa persona que yo había dejado ya no existía. De hecho, me terminé peleando con mi novia, por ejemplo, porque yo ya me llamaba diferente. Entonces mi novia estaba en pareja con un tal Sebastián, y yo no era esa persona. No sabía quién era esa persona. De hecho, mi novia no sabía con quién estaba de novia. No tardó mucho ella en encontrar otro novio, ¿no? Se cansó de que llamarme y que yo le dijera, no, yo no, ya no soy esa persona. Bueno, vos te lo perdés, me dijo. Fue y se acostó con el vecino. Y como que no, no tenía muchas ganas de andar dando vueltas. No tenía muchas ganas de que yo le diera vueltas. Pero no era yo. Ya no era yo. En fin, el gran pensador de nombres pensaba nombres para todos. Para las personas que querían cambiarse el nombre, para las personas que habían cambiado su sexo, para las personas que iban a tener un hijo y para las personas que habían adoptado una mascota. Uno tenía que solicitar un turno por internet. ¿Por qué? Porque ya se armaban grandes filas en la casa del pensador de nombres. Imagínate que el pensador de nombres, era el gran maestro pensador, era una persona conocida a nivel mundial. Era una persona que recibía visitas de todas partes del planeta. Tenía su casa en lo alto del monte Everest, en una zona bastante difícil, una zona a la que era bastante difícil llegar. Pero bueno, los grandes pensadores viven, no sé, en el Tíbet, por ejemplo. Y viven en el medio de la montaña, ¿no? Donde reina la paz y ellos pueden eh, concentrarse y, no sé, meditar y, qué sé yo, hacer uso de sus pensamientos superiores, ¿no? En la paz de la naturaleza. Si ellos vivieran, no sé, en el medio de una avenida, en una gran urbe, en una gran metrópoli, sería más difícil para ellos concentrarse y pensar los nombres. Entonces, bueno, él vivía en lo alto de una montaña, cerca del Everest, no era en el Everest, y la gente lo iba a ver. Ocurre que se generaban grandes filas, incluso las filas llegaban hasta la base de la montaña, y la gente se caía, porque imagínate, tenía que estar haciendo la fila de forma inclinada, viste que la montaña, que es como una subida, y la gente hacía la fila ahí en la subida, entonces se caía para atrás, porque no, era incómodo hacer la fila ahí, porque estaba inclinado, estaba, como, qué sé yo, a 45 grados, incluso a menos, ¿sí? Era como más empinada la ladera de la montaña donde la gente hacía la fila. En algún momento la gente empezó a comprar elementos de montañismo para empezar a hacer la fila allí en la casa del gran pensador de nombres. Compraban arneses, picos, como para empezar a escalar y mantenerse erguidos en la ladera de la montaña y no caerse. Pero bueno, después resulta que era bastante difícil para las personas que iban a visitar al gran pensador porque tenían que invertir mucho dinero en elementos de montañismo solamente para preguntarle un nombre al gran pensador. Además, elementos de montañismo que después nunca más iban a utilizar. Por lo tanto, bueno, decidieron que no. Las personas que iban a ver al gran pensador, imagínate si era importante ver al gran pensador, que había personas que invertían dinero en elementos de montañismo. Alguien podrá decir, ¿cómo vas a gastar dinero en elementos de montañismo? Ponele cualquier nombre, o comprate un libro, o preguntale a tu abuela qué nombre le gustaría, y listo. ¿Para qué vas a perder tiempo y dinero yendo a ver al gran pensador de nombres? Sin embargo, las personas iban a ver al gran pensador sin importarles lo que otras personas opinaran. Iban a ver al gran pensador porque consideraban que el nombre que él pudiera pensar para ellos podía llegar a ser
el nombre perfecto para ilustrar cada uno de sus cuerpos, el nombre perfecto para ilustrar cada una de sus almas, el nombre perfecto para cada una de esas personas. Entonces, bueno, empezaron a hacer filas, se caían y demás. Entonces, bueno, algún iluminado, porque el gran pensador, bueno, trabajaba solo, no tenía nadie en su equipo, no era un gran equipo de trabajo. Nadie le llevaba el marketing al gran pensador. Es más, nadie sabe cómo apareció el gran pensador. Nadie sabe cómo empezó a tener éxito, cómo la gente lo empezó a conocer. Se cree que fue el boca a boca, ¿no? Se cree que fue una persona, fue recomendándolo a otra y demás. Ahora, ¿quién ha sido la primera persona que ha conocido al gran pensador? Bueno, no lo sabemos. Alguien por allá dijo, voy a implementar un servicio en internet para sacar turnos para el gran pensador, para que no tengamos que morirnos de frío aquí y caernos por la ladera de esta montaña haciendo la fila, perder muchísimo tiempo haciendo la fila para hablar con el gran pensador y sea todo un poco más ordenado. www.elgranpensador.com. Allí pueden ingresar a pedir el turno para ver al gran pensador. La gente, bueno, cuando alguien lo anunció, cuando lo anunciaron por primera vez, la gente murmuraba, ¿no? Se escuchaban gente que comentaba con la gente que estaba al lado, y dice, ¿y este quién es? ¿Y qué tendrá que ver con el gran pensador? ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos? Sacamos el turno y ya estamos acá, mejor quedémonos, porque mirá si nos vamos y después resulta que eso es todo mentira, es una mentira de este tipo como para ganar lugares. Mirá si lo que quiere este tipo es que nosotros nos vayamos pensando que podemos sacar el turno por internet y resulta que es mentira. No hay ninguna página, no hay ningún turno por internet y cuando nosotros nos vamos, este tipo avanza en la fila y llega más rápido arriba. Capaz que es eso, capaz que no, ¿por qué no lo agarramos entre todos y lo cagamos a trompada? No, decía uno, no le peguemos, este es un lugar de paz, es el lugar del gran maestro, no podemos ejercer la violencia. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿No nos vamos? ¿Y qué tiene que ver este tipo con el gran pensador? A mí me dijeron que el gran pensador no trabaja con nadie. Mirá si es un anciano legendario. Mirá si se va a poner a hacer un sitio web para poder pedir turnos. No, mejor quedemos no, quedemos no, quedemos no. Entonces al final, bueno, nadie se movió de su lugar, ¿no? A pesar de que una persona había hecho una página web para sacar turno, para ir a ver al gran pensador, nadie se movió de su lugar. Todos tenían miedo de que les robaran el lugar cuando fueran a sacar el turno. Incluso muchos en ese mismo momento, revisaron la página a través de sus teléfonos móviles, pero ninguno tenía señal. Allá en el Everest la gente no tiene señal. Es por eso que o sea, los alpinistas o gente que hace ese tipo de actividades toma ciertos recaudos, ¿no? Porque, qué sé yo, no es tan fácil como decir, me caí, me agarré una avalancha, por favor, mándenme una grúa, ¿no? Y llamar desde el teléfono, o qué sé yo, eh, tengo frío, estoy escalando el Everest, por favor, envíenme una pizza, ¿sí? A través de Globo. No, como que no es tan fácil, ¿no? Globo no llega al Everest. Tendría que llegar al Everest, ¿no? Porque si es globo, tendría que ir en globo al Everest. Y tendría que ser el único servicio que te pueda llevar una pizza a un campamento en el Everest. Porque la gente en el Everest hace campamentos. Como es tan difícil subir, a veces la gente para, ¿no? Arma su carpa, se queda, qué sé yo, acampando una noche y al otro día, con la luz del día, continúa. Bueno, la gente que iba a ver al gran pensador también acampaba. Muchas veces acampaba y era imposible que pudiera pedir una pizza, ¿no? Que se la trajera Globo. Era bastante difícil poder lograr que alguien le trajera comida y era bastante difícil también poder comunicarse desde allí. Por eso, reitero, había que tomar ciertos recaudos y la gente tomaba esos recaudos. No había forma de comunicarse a través de los teléfonos móviles, por eso la gente que había querido revisar
si la página elgranpensador.com existía, no había podido lograrlo. Había que bajar, llegar hasta el pueblo más cercano y desde allí poder ingresar cuando uno tomara señal de Wi-Fi. Incluso poder hacerlo desde un escritorio, ¿no? Desde una computadora, desde una laptop o lo que fuera, como para poder tener una conexión un poco más estable. Bueno, nadie hizo eso. Nadie se bajó, nadie abandonó la fila y la persona que había diseñado el sitio y había querido colaborar con con todas las personas allí presentes y con todos los futuros visitantes del gran maestro pensador, bueno, trabajó en vano. Nadie lo tomó en cuenta. Una persona que luego, bueno, se deprimió y demás, no sin antes pasar por el gran pensador. Se ubicó en su lugar en la fila aquella persona que había diseñado el sitio web y había invertido horas de su trabajo para colaborar con los demás y que nadie tuviera que estar allí muriéndose de frío, haciendo una fila en la ladera de una montaña, que todo fuera un poco más ordenado, que había tenido buenos deseos, buenas intenciones, nadie lo había tomado en cuenta. A menudo pasa eso, ¿no? Cuando uno tiene buenas intenciones, nadie lo toma en cuenta. Pero bueno, esta persona se quedó allí porque necesitaba un nuevo nombre para su gato. Se había encontrado un gato y necesitaba un nuevo nombre, por eso que se quedó allí en la fila. La gente hacía la fila, hacía la fila, hacía la fila, incluso, reitero, por varios días, porque era muy grande la cantidad de personas, entonces las personas acampaban, hacían noche allí en la fila, todo para ver al gran pensador. Ocurre que, bueno, el gran pensador era justamente eso, un gran pensador. Pero muchas personas se desilusionaban cuando iban a ver al gran pensador, porque una vez que entraban, hablaban con él y le decían, oh, gran pensador, necesito que pienses un nombre para mi gato. Bueno, listo, ya lo pensé. Y bueno, y ahora decímelo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque yo soy el gran pensador, no soy el gran eh, orador, no soy el gran comunicador de nombres, soy el gran pensador. Yo solamente pienso los nombres, pero no los digo. Hay algunos que se ponían violentos, ¿no? Imagínate, hacer tremenda cantidad de días de fila en la ladera de una montaña, exponiéndose a aludes, exponiéndose a avalanchas, exponiéndose al frío, a inclemencias climáticas, a determinadas situaciones que podían llegar a alterar la vida de cada uno, de cada una de las personas que estaba allí haciendo la fila. Todo eso para llegar a hablar con un tipo que te decía que no te iba a decir el nombre, que él solamente lo pensaba. Esto la mayoría de las personas que estaban haciendo la fila no lo sabían. Ellos creían que era una especie de iluminado y que iban a llegar arriba y iban a decirle, no sé, ¿qué nombre le pongo a mi perro? Sultán. Oh, entonces la gente se iba contenta diciendo, oh, mi perro se llama Sultán, me lo dijo el gran pensador. No. El gran pensador solamente pensaba el nombre porque era el gran pensador. Uno llegaba con su perro y le dice, gran pensador, por favor piensa un nombre para mi perro. Bueno, listo, ya lo pensé. Y la gente se quedaba ahí, esperando a que el gran pensador le dijera el nombre. Ya lo pensé, gracias. Gracias por qué, le decía la gente. Gracias por venir. ¿Cómo gracias por venir? Pero decime el nombre, gran pensador. No. ¿Por qué no? Decime el nombre. Para eso hice 8 días de fila acá con mi perro, que agradecí si sobrevivió. Es más, ya no sé si ponerle el nombre o no, porque medio como que está ya muy debilucho. No sé si sobrevivirá. Ya no sé si necesita un nombre o no.
No te voy a decir nada. ¿Por qué, pensador? Estuve 8 días, reitero, morí de frío, me caí varias veces por la ladera de la montaña, sin embargo, aquí estoy, todo raspado, pero esperando a que me digas el nombre. Para eso subí. No te voy a decir nada. Imagínate, después de semejante hazaña, las personas iban ahí y el tipo, no te voy a decir nada. La gente se enojaba, la gente se ponía violenta. ¿Por qué no me vas a decir nada? Viejo de porquería, ¿qué te crees que sos? Soy un pensador, no digo los nombres, solo los pienso. Claro, la gente se ponía violenta y lo más lindo de todo es que no había seguridad, o sea, no había absolutamente nada. Era una casa, una pobre casa de madera, muy pequeña, que nadie sabía cómo se mantenía en pie porque estaba en lo alto de la montaña, nadie sabía cómo un viento no se la había llevado nunca. Y el gran pensador estaba allí arriba, sentado, así como se sientan los indios, con las piernas cruzadas por debajo de de sus nalgas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en posición de meditación, pensando en los nombres. La gente se ponía violenta porque el gran pensador no les quería decir el nombre, porque él solamente lo pensaba y no lo decía. Pero había como una especie de aura alrededor del gran pensador que no permitía que las personas pudieran acercarse a él, ni siquiera pegarle. No se sabe qué era, pero era como algo mágico. Era como una especie de campo de fuerza que el gran pensador tenía y las personas se ponían violentas allí, pero nunca podían acercársele, nunca podían eh, intentar lastimarlo. Convengamos que las personas se ponían violentas, pero en realidad, con la altitud en la cual se encontraba la casa del gran maestro, sumado a las 8 días de acampe y demás, bueno, la gente ya no tenía fuerzas como para ponerse violenta, ¿no? Es como que no. Se ponía violenta de la boca para afuera, como quien dice. Pensaba en ponerse violenta, pero en realidad no se ponía violenta porque no, ya no tenía fuerzas. Eso sumado a esa cosa mágica que tenía el maestro, que uno podía enojarse con el maestro mentalmente, pero no lo traducía en sus movimientos. Era como que, si bien uno estaba ofuscado, de alguna manera, esa especie de aura que tenía el gran maestro no te permitía enojarte del todo. Era como que querías enojarte, pero no podías. Y todo, bueno, todo culpa de Laura, ¿no? Eh, es que, bueno, el gran maestro en realidad trabajaba con alguien que se llamaba Laura. Estaba oculta, ¿no? Entonces, bueno, si vos querías enojarte y no podías, era culpa de Laura, justamente, que era la que te tranquilizaba. La que tiraba voces, por ejemplo, tranquilizadoras, voces como tibetanas, ¿no? Porque claro, estaba el gran maestro allí en el medio de la cabaña, no había nada a su alrededor y sin embargo uno cuando entraba se escuchaba como una música celta de fondo, algo tranquilizador. Y uno entraba y bueno, decía, ¿de dónde sale esa música? ¿No? ¿Cómo? El gran maestro está aquí solo. Bueno, era Laura, que estaba allí atrás tocando la flauta para crear ese ambiente, ¿no? Porque claro, uno va a ver al gran maestro de los nombres, al gran maestro pensador, y obviamente espera ver a alguien, no sé, con el pelo largo, con barba larga, canosa, eh, en una actitud de meditación y con una música celta de fondo, ¿no? Y con saumerios, con inciensos prendidos, ¿no? Tirando humo. Y bueno, así era más o menos la cabaña del gran pensador. La gente llegaba hasta ahí, le pedía que pensara un nombre, el tipo lo pensaba, pero no te lo decía. Entonces la gente se enojaba, pero gracias a Laura y gracias a su música de flautita, la gente no se podía enojar. Gracias a Laura y a causa de, bueno, el cansancio, ¿no? De los 8 días de acampe, de las bajas temperaturas, de la altitud, de la falta de aire y demás. La gente llegaba, no sé, casi desmayada, ¿no? A ver al gran maestro y le decía,
Decime un nombre. No te voy a decir nada. Ya lo pensé, pero no te lo voy a decir. Bueno, y esas cosas, ¿no? Entonces la gente se ponía violenta, pero no tenía fuerza. Además, la música de Laura, la gente se tranquilizaba y no le quedaba otra más que volverse, ¿no? La falta de comunicación que había en esa montaña era inmensa. Era inmensa la montaña, pero además era inmensa la falta de comunicación. ¿Por qué? Porque si alguno de los que ya había pasado por el gran maestro se hubiera detenido a contarles a los que estaban haciendo la fila que el tipo no te decía el nombre, solamente lo pensaba, seguramente muchos de los que estaban allí haciendo la fila se hubieran ido. Seguramente muchas de esas personas hubieran desistido de seguir esperando para ver al gran maestro pensador. ¿Por qué? Porque muchos iban ahí a que el gran maestro pensador les dijera un nombre. Si el gran maestro pensador no les decía nada, seguramente muchos de los que estaban allí haciendo la fila decían, bueno, ¿para qué voy a seguir haciendo la fila si este tipo no me dice nada? Mejor me voy. Pero, viste que la gente es muy desconfiada. ¿Viste lo que pasó con la página web elgranmaestro.com? La gente desconfió que la persona que había realizado el sitio web con todo el amor del mundo y todas las ganas de colaborar del mundo, lo hubiera hecho para ganar lugares, para engañar a las personas que estaban haciendo la fila y llegar más rápido a ver al gran maestro pensador. Las personas que estaban haciendo la fila allí desconfiaban y del mismo modo hubieran desconfiado de alguien que saliera de la casa y les dijera, miren, que el maestro pensador no les dice nada. No dice los nombres, solamente los piensa, así que yo que ustedes, no sé si me quedo. Si yo lo hubiera sabido antes, no sé si me quedaba. Ustedes ya están acá haciendo la fila, pero bueno, miren que el tipo este no te dice los nombres, solamente los piensa. Yo que ustedes no sé si seguiría haciendo la fila. Si alguien hubiera dicho algo como eso a los que ya estaban haciendo la fila, quizás los que estaban allí haciendo la fila hubieran desconfiado de esta persona. Y hubieran pensado, no, este nos lo dice para que nos vayamos, este nos quiere estafar, quiere que nos vayamos y que dejemos, debe tener algún conocido que está más atrás en la fila, entonces quiere que nosotros nos vayamos y que le dejemos el lugar libre así el otro tipo pasa más rápido. Mirá si me voy a ir después de haber hecho 6 días de acampe, 6 días de fila acá, ya está, ya me quedo, si igualmente me falta poquito, mirá, solamente me quedan 4 kilómetros para llegar a ver al gran maestro pensador. Mirá si le voy a hacer caso a este y voy a haber perdido 4 días de mi vida. Ya que estoy acá hace 4 días, bueno, me quedo un par de días más y me quedo y veo al gran maestro pensador. ¿Se entiende? Todas esas cosas son las que las personas hubieran pensado si alguno de los que salía de ver al maestro pensador hubiera informado que el maestro pensador no decía los nombres. Así que, bueno, por una extraña razón, no sé si justamente por esto, porque eran egoístas y nunca se preocuparon por informar a los que estaban haciendo la fila de lo que ocurría en la cabaña de arriba, o porque eran personas que ya estaban muy cansadas después de los 8 días de acampe y querían irse lo más pronto posible. Todos aquellos que salían de ver al gran maestro pensador no informaban que el gran maestro pensador no decía los nombres, que solamente los pensaba. Nadie decía nada, por lo tanto todos estos que estaban acá haciendo la fila continuaban haciendo la fila, quizás esperando algo que nunca iba a pasar. Quizás esperando en vano a alguien que les dijera un nombre para su hijo, para su mascota, para ellos mismos, sin saber que una vez que llegaran arriba, no iban a llevarse consigo ningún nombre. Nadie les iba a
a informar ningún nombre. Es por eso que las filas continuaron y que las personas de allí se siguieron agolpando día tras día, semana tras semana, año tras año. Grandes filas de personas se congregaban en la ladera de aquella montaña donde estaba la cabaña de el maestro pensador, a esperar que él les dijera un nombre. Y nadie nunca contaba, nadie nunca blanqueó que en realidad el gran maestro pensador no te decía el nombre. Un montón de personas, quizás ignorantes de aquello que pasaba arriba, seguían congregándose desde la base hasta lo alto de la montaña en la cual se encontraba la cabaña, esperando algo que nunca iba a suceder. Quizás nosotros también aquí, viviendo nuestra vida, esperamos algo que nunca va a suceder. Quizás la idea de ir a ver al gran maestro pensador no era el objetivo, no era el fin, sino lo que ocurría allí en la ladera de esa montaña. Quizás lo rico de esa experiencia era acampar esos 8 días, compartir, pensar, agruparse, sufrir las inclemencias climáticas por un objetivo, aprender a convivir, porque las personas que estaban allí en la fila se ayudaban, ¿no? Una a la otra, se compartían alimentos y demás, para poder sobrevivir esos 8 días allí en esa ladera de la montaña. Quizás esa sea la verdadera experiencia, quizás el objetivo no sea importante. Quizás esa sea la moraleja de esta historia. El objetivo no es lo importante, sino cómo transitemos el viaje hacia ese objetivo. De hecho, muchos dicen que el destino no es importante cuando uno hace un viaje, sino que lo importante son las experiencias que uno vive durante el viaje. No importa dónde, el tema es lo que pase durante, ¿no? Lo que ocurra yendo hacia ese objetivo y volviendo de ese objetivo. Yendo hacia ese destino y volviendo de ese destino. Que no importa dónde vayamos, que lo importante es el viaje, que hay que disfrutar el viaje. Y es una metáfora que quizás abarca cualquier tipo de situación, ¿no? En este caso, no importaba que el maestro pensador te dijera el nombre o no, lo importante era el viaje. Pensar esos 8 días de acampe como un viaje, de una forma metafórica, ¿no? Y disfrutar del proceso. Básicamente, esa quizás sea la moraleja del día de hoy. Que no importa el objetivo, no importa el destino, no importa concretar lo que vayamos o lo que querramos concretar, sino que lo que importa al fin y al cabo es el proceso, es lo que aprendemos y lo que vivimos hasta llegar, hasta poder concretar ese objetivo. Y si es que no lo concretamos, porque también puede ocurrir que no podamos concretar ese objetivo, igualmente nos llevaremos con nosotros las experiencias vividas que seguramente serán más importantes que haber concretado ese objetivo. Dulces sueños.